guerra ha dejado miseria, hambruna, enfermedad y muerte en Europa y en el Pacífico. Según las estimaciones históricas, 12 millones de muertos, militares y civiles. La cruel posguerra cobrará aún muchas vidas. Algunos países sacaron raja política de esta devastación para imponer su proyecto político en los países liberados. Al final, el mundo jamás olvidará los holocaustos, los campos de concentración nazis, las bombas atómicas sobre Japón. México no padeció la crueldad de la guerra. Apoyó a los Estados Unidos con un ejército de braceros legales que sustituyeron temporalmente a los jóvenes obreros y campesinos reclutados, y con un escuadrón militar, el 201, que combatió valientemente en las islas del Pacífico. Al término de la guerra, el Instituto Politécnico Nacional edifica su campus y construye su propio estadio deportivo, El Salvador Camino Díaz. Mientras tanto, el equipo politécnico juega la Liga Mayor en el Estadio Nacional. Ahí, de las manos del padre Lambert, ganará su primer campeonato en 1945 contra los Pumas de la universidad. Por primera vez en la historia de este deporte en México, el equipo ganador enciende antorchas en su tribuna iluminando el estadio. Será el primero de muchos éxitos politécnicos en los emparrillados nacionales. A la cachi cachi porra, porra. 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 Ping pong porra, ping pong porra. Politécnico, Politécnico. En 1946, el mundo hace un recuento de los daños. Los oficiales nazis que han sido arrestados enfrentan juicios políticos en los procesos de Nuremberg. No parece haber justicia que alcance para los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Tercer Reich. En México, la elección presidencial da como ganador al licenciado Miguel Alemán Valdés, egresado de la carrera de Derecho de la UNAM. Es el primer presidente civil, es decir, no militar, posterior a la Revolución. Toma posesión el 1 de diciembre de 1946. Inicia una etapa de modernización y urbanización sin precedente en el país. Al ser un presidente universitario, viste el suéter emblemático de la porra del fútbol americano, que en aquel entonces da identidad a los estudiantes de la máxima casa de estudios, los Pumas. Aunque los burros blancos del Politécnico son los campeones del 45, los Pumas se coronan en 1946. Es un año importante para el fútbol americano de Liga Mayor, pues se estrena el Estadio de la Ciudad de los Deportes, inaugurado un 4 de octubre de 1946, con un juego entre los aguiluchos del Colegio Militar y los Pumas de la UNAM, y el primer clásico, Poli-UNAM, jugado en el Coloso de la Colonia Nápoles, se realizará el 14 de diciembre, con triunfo para los universitarios por 29-13. 1947 inicia con la reconstrucción de Europa Occidental. Los Estados Unidos ponen en marcha el Plan Marshall, con una inversión de $14,000 millones. Las grandes potencias industriales, Reino Unido, Francia y Alemania, fueron los principales receptores de estos fondos. Mientras Europa se rehabilita, en México se programa por primera vez un encuentro internacional de fútbol americano, el Tazón de Plata, primer antecedente del Tazón Azteca, que enfrentó a una selección mexicana conformada con los jugadores de los equipos de la Liga Mayor contra los poderosos Ramblers de la base aérea militar de Randolph Field,
localizada en Texas, y en la cual actuaban varios exjugadores de la Armada estadounidense, y que además contaba con 4 All-Americans, entre ellos Doug Blanchard, fullback, Arnold Tucker, quarterback, jugadores estrellas del equipo de la base aérea. Entonces Tucker y Blanchard venían con Randolph Field. Eran 2 de los más grandes jugadores que ha dado Estados Unidos. Tucker era imparable, no se sabía qué hacía con la bola. Lo tomaron en cámara lenta y hacía engaños, le metía la bola en el estómago a Blanchard y de ahí no sacaba la bola, se la disparaba al lado contrario, le metía la bola y la disparaba y se la llevaba por la espalda. No se sabía quién llevaba la bola y era un gran corredor. De los 8 hermanos de la familia Tepichín, los 8 jugaron en el Politécnico en diferentes categorías. Los más distinguidos fueron pues Ernesto por ser el fundador, Juan por formar parte del equipo que en 1947 le ganaron el Tazón Azteca a Randolph Field. Por parte de México fueron seleccionados los politécnicos Salvador Tarzán Saldaña, Uriel González, Manuel Pibe Ballarí, Juan Tepichín, Anastasio Gerner y Enrique Valerio, entre otros. Uriel González tenía poco tiempo en México. Él venía de una high school de ahí de Texas y pues era un jugador fuera de serie. Bueno, en México no teníamos ese nivel, ¿no? Era técnicamente muy bueno, era muy fuerte, muy decidido. Pues era excepcional ahí en México. Había jugadores sensacionales, imparables, como Uriel González, que había jugado en Estados Unidos durante su juventud y se vino a México. Lo trajo el equipo de básquetbol de Chihuahua, los Dorados de Chihuahua. Y lo metieron al Politécnico. Y este gran jugador que fue Uriel González ingresó al Politécnico y debutó de manera sensacional. Era un gran jugador Uriel González. Los 4 burros galopantes fue un bautizo de Miguel Tomasini, un periodista muy destacado de aquel tiempo. Nos puso los 4 burros galopantes. Se formó un cuarteto en el backfield que era Rodolfo de León, fullback, Manuel Pibe Ballarí, Eduardo Elizondo y su servidor. De León era en ese tiempo tan buen jugador, tan destacado como el Pibe. Era un gran jugador, sumamente fuerte, muy capaz. La universidad había traído un fullback norteamericano, enorme, un hombre arriba como a 2 metros de estatura y pesaba alrededor de 125 kilos, muy buen atleta. Y en el primer cuarto, cuando jugamos con ellos, se abrió el hueco y se vino corriendo este fullback que se apellidaba Origel, era de ascendencia mexicana, muy fuerte, y lo tacleó directamente Rufo. Le dio una tacleada que lo eliminó para siempre del fútbol americano. Para siempre, se acabó. Lo eliminó ahí de León. Pero de León se quedó desmayado ahí del impacto. De León era un hombre que medía 1,80 más o menos y pesaba alrededor de 75, 78 kilos. Y Origel era un hombre cerca de 2 metros y pesaba 125 kilos, ¿no? Entonces, pero la ferocidad de León era terrible, ¿no? Entonces, se quedó desmayado ahí, lo sacaron. Y faltaba un cuarto de juego cuando se recuperó de León y entró. Y yo le di un pase
y corrió 60 yardas y se acabó. Era sensacional. Adolfo Elizondo era un jugador también maravilloso. Pero era un jugador que en su era un jugador, un atleta preparado en pista y campo. Y en su tiempo corría los 100 metros abajo de los 11 segundos. Y estamos hablando de 1900, en los 40. En 1955, Estados Unidos rompe el récord de los Juegos Olímpicos con 11 segundos. O sea, 12, 13 años después de la época en que nosotros estábamos jugando. Pero Adolfo Elizondo no se quiso dedicar al atletismo, que se cruzaba con el fútbol americano. Entonces tenía que escoger entre atletismo y fútbol americano. Y Adolfo Elizondo pues prefería el fútbol americano. Pero era un jugador muy elusivo, rapidísimo y un pasador de 40, 50 yardas. Entonces era una verdadera amenaza el León, Elizondo y el Pibe. Randolph Field tenía como carta de presentación el haber concluido la campaña de 1944 como tercer lugar de la clasificación nacional en el ovoide universitario de Estados Unidos, con marca invicta de 12-0, y detrás de las poderosas escuadras de Notre Dame, campeón, y Ohio State, conjunto número 2. El patronato organizador de aquel Tazón de Plata de 1947, encabezado por el señor Atilio Celis en calidad de presidente y como representante de la General Electric de México, dispuso que lo recaudado como taquilla por el partido fuese donado a los niños discapacitados afectados por la poliomielitis o parálisis infantil, enfermedad por entonces muy común en nuestra nación. En ese patronato figuraba además el destacado ingeniero civil Bernardo Quintana. Jugado en el recién inaugurado Estadio de la Ciudad de los Deportes, con un lleno total, los seleccionados mexicanos, liderados por el legendario coach Tapatío Méndez, jugaron un partido de poder a poder, de volteretas. Y se esperaba una paliza terrible a la selección. Y Salvador Saldaña Tarzán, que era centro, bateador, de los grandes jugadores de todas las épocas en México, también un hombre de 1,85, 120 kilos, igual que Uriel. Entre los dos agarraron a Tucker, y del impacto final de Uriel González sobre Tucker le desviaron el hombro y ya no pudo jugar Tucker. Y gracias a eso yo creo que ganó la selección nacional en el último momento. Pero quedaban segundos en el reloj y los norteamericanos enviaron al legendario imparable en campo abierto, ganador del trofeo Heisman, Doug Blanchard. Y al final le dieron la bola a Blanchard. El primero que lo pudo ver tacleado fui yo. y me pude colar a sus piernas y me quedé con la calceta del lado derecho. Se dio la vuelta y se fue. Se pegué, él dio la vuelta y se fue. Y corrió como unas 35 yardas. Y el último jugador que había era el Pibe. Y el Pibe lo quiso taclear y no pudo, pero lo sacó del campo. Y ahí se terminó el juego. fue algo sensacional, porque no obstante anota en los últimos segundos México, sino que Blanchard se deja venir al último y dijo ya perdió México. Y el Pibe lo pudo sacar.
imponiéndose los mexicanos por 24-19, en lo que se considera una de las más grandes hazañas de nuestro fútbol americano, en la que los jugadores politécnicos tuvieron un papel muy destacado, nominándose como el mejor jugador del partido al quarterback Pibe Bayarí, que lanzó 3 pases de anotación y logró bloquear a Doc Blanchard en la jugada final del partido. Poco a poco vamos pacificando al país. Es otra estrategia. Es trabajar de día y de noche para garantizar la seguridad de nuestro pueblo. Es atender a los jóvenes que tengan posibilidad de estudiar, de trabajar. Y algo muy importante, que ya no sea la delincuencia la que gobierne en México. Nunca más García Lunas en el gobierno. Segundo informe, Gobierno de México. El Pibe originalmente jugó de centro en el equipo de intermedia del Politécnico. En nuestro tiempo existían únicamente los equipos, 2 equipos del Instituto Politécnico Nacional, el Politécnico de intermedia y el Politécnico de Liga Mayor. Después esto era tal la cantidad de jugadores que se comenzaron a hacer varios equipos para darle cabida a todos los jugadores, ¿no? Pero en nuestro tiempo nada más había 2 equipos y los 2 eran del Politécnico. El Pibe se inició jugando en tercera fuerza en el centro, no se destacó mucho y subió a intermedia, de centro también. Y durante su etapa en Liga Intermedia, que fue en 1940, había un centro, el Politécnico gigantesco, Efraín García, enorme. Y el Pibe no tenía oportunidad de jugar. Era muy buen centro, enorme. Y era preferente, ¿no? Entonces el Pibe no jugó mucho, pero el Sapo se fijó en sus facultades y lo cambió al half izquierdo. Y el Pibe era un hombre que pasaba bien, pateaba, regresaba patadas, corría. En 1999, el Pibe Bayarí fue nombrado por la entonces denominada Comisión Nacional del Deporte, CONADE, como jugador del siglo en nuestro fútbol americano, con base en una encuesta levantada entre reporteros de la fuente de diversos medios de comunicación. Y el Pibe pues ha sido, como ustedes ya saben, el único jugador que está nominado en el Salón de la Fama norteamericano. Lo consideran el mejor jugador habido, ¿no?, aquí en México. El Pibe Bayarí no solo dejó grandes hazañas al deporte mexicano como jugador, sino que ha forjado generaciones de jugadores como entrenador. Bueno, el coach Bayarí desde 1969 fue mi coach. Yo jugué en Cheyennes en el 68 juvenil, pero cuando me cambio al equipo de Carneros, el coach Bayarí fue el coach. Y en la posición de quarterback, pues yo no tenía mucho conocimiento, pero él me enseñó a cómo manejar la pelota, cómo picharla, cómo voltear a ver anticipado a mi corredor para que no fumblear. Me enseñó a patear, yo fui pateador de despeje. Me enseñó la esencia del fútbol. Y bueno, pues todavía me acuerdo muchas cosas, anécdotas, porque además fue alguien más que un entrenador. Fue como un padre adoptivo, porque le confiaba cosas y él me daba consejos. Y me enseñó lo que era el fútbol en sí, que de alguna manera lo dejé en el campo de entrenamiento y de juego. Él nos dijo una vez: vengan a disfrutar el entrenamiento, el juego, no vengan a fuerza.
el que quiera venir a fuerza, mejor este deporte no es para ellos. El pibe fue un gran jugador, pero si no tenía el equipo que tenía enfrente, no podía él hacerlo solo. Era muy distinguido porque siempre los corredores y los pasadores son los que se distinguen, ¿no? Pero el conjunto es lo que le da validez al éxito. En noviembre de 1947, el presidente de la República firmó el acuerdo para crear la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, ESIQUIE, en el Politécnico, por la necesidad de fortalecer las carreras de química industrial imprescindibles no solo para la industria petrolera, sino para la industria en general. De esta institución van a egresar los primeros ingenieros químicos petroleros especializados del país. Iniciando 1948, el mundo viste de luto. Es asesinado Mahatma Gandhi, extraordinaria personalidad del siglo XX. Logró la independencia de la India, del Reino Unido, con un movimiento pacífico. Demostró que se puede lograr grandes transformaciones políticas y sociales sin levantar las armas. Un ícono del pacifismo mundial. Una noble aspiración en un mundo aquejado por cruentas guerras. En Medio Oriente, un 14 de mayo se declarará el Estado de Israel con apoyo de las Naciones Unidas y los Estados Unidos, lo que desencadenará la protesta política y armada de Palestina y los países árabes. Una región que estará siempre expuesta al conflicto armado y al moderno terrorismo. Aquel año de 1948, el Politécnico ganó su segundo campeonato, en esta ocasión bajo la tutela del entrenador Salvador Sapo Mendiola. El padre Lambert había llegado a la institución politécnica cuando el Sapo Mendiola había renunciado a comandar a los Burros Blancos. Su presencia fue muy importante para lograr el campeonato de 1945, al sentar las bases de fuerzas infantiles e intermedias y consolidar una base de jugadores excepcional. Cuando el padre Lambert dejó la institución, el Sapo Mendiola volvió a comandar los destinos del equipo politécnico, alcanzando el campeonato de 1948. Las antorchas politécnicas alumbraron por primera vez el estadio de la Ciudad de los Deportes. El Sapo Mendiola seguía contando con una excepcional base de jugadores que marcó toda una época. En 1948, el artista Dámaso Pérez Prado funda una orquesta que marcará toda una época en México con sus gloriosos mambos. Compone tal cantidad que incluso muchos de ellos carecen de nombre, simplemente numerados. De ahí surgirá el emblemático Mambo Politécnico. En 1949, la Revolución China se impone sobre las tropas del imperio. El líder Mao Zedong declara el nacimiento de la República Popular China un 1 de octubre y se alía al bloque soviético. El comunismo internacional avanza. La supuesta Guerra Fría se calienta cuando la China comunista apoya a la insurrección coreana, con respaldo de la Unión Soviética. Los Estados Unidos apoyan a las facciones coreanas democráticas, desembarcando en la península en 1950. Se inicia así una guerra emblemática de la lucha por el poder mundial, entre el comunismo internacional y el capitalismo. El 5 de junio de 1950 se pone la primera piedra de lo que será la ciudad universitaria. Mientras tanto, las instalaciones politécnicas, casi concluidas, siguen en desarrollo. El padre Lambert vuelve a los controles de los Burros Blancos y gana su segundo campeonato de fútbol americano colegial y el tercero de la institución en un extraordinario juego celebrado en el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes ante más de 60,000 espectadores al derrotar al equipo de universidad por 39-26.
Antes del inicio de aquel inolvidable juego, se dio el tradicional intercambio de saludos y la entrega de banderines entre los capitanes de ambos equipos. Por parte del Politécnico, aparece el quarterback Óscar Paquín de la Mora, que esa tarde brilló intensamente en la dirección de su equipo. Y por parte de la universidad, aparece Homero Flash Martínez. El conjunto de 1950 derrotó primero a Universidad por 39-26 y finalmente al México City College de Alex Esquivel por 15-14. Un pase interceptado por José Pibe II Ballarí en los minutos finales remachó la victoria del Poli. El clásico de aquella temporada tuvo más de 60,000 espectadores, con público hasta en el campo de juego. Marcaron un récord nacional de asistencia que sirvieron de marco a las 3 anotaciones de Alfonso Chino Portilla. Una época de esplendor y gloria para el Blanco y Guinda, que seguirá viviendo momentos excepcionales en los años 50, para gloria del Instituto Politécnico Nacional.